Bueno, primero agradezco a Dios por estar aquí, al Padre Misael por invitarme, a ustedes por tener la paciencia de oírme, a mi esposa por acompañarme. La verdad que la presentación fue demasiado grande, es como mucho. Pero siempre es así, ya me estoy acostumbrando. En una ocasión me preguntaron, Pedro, ¿cómo te presento? Como quieras. A ver, ¿cuántos títulos tienes? Me dejó pensativo. Ser hijo de Dios. Suficiente. Por eso siempre, pero es la forma de ser. Yo vengo de Santiago de Chile, nací en una ciudad que se llama Viña del Mar, que está a 100 kilómetros. Y Chile es un país larguísimo, 5.000 kilómetros de costa. Por un lado las montañas, la cordillera de los Andes, y por otro lado otra pequeña montaña y después el mar. Y muy angosto, estrecho, 120 kilómetros. La misma tierra donde nació mi hermana Teresa, Juanita Fernández Solar, de quien me han invitado hoy día a hablar. Porque nosotros en Chile le decimos Juanita, claro, es Santa Teresa de los Andes, pero también nos interesa mucho que sea conocida como Juanita. Ya les voy a ir explicando por qué nos interesa también eso. Y quiero comenzar esta disertación, conferencia o charla con algunas frases de Teresa de Jesús de los Andes, Juanita Fernández Solar, para que la vayamos conociendo mejor. Cuando veo que encuentran algo hermoso y se alegran con ello, yo me digo, solo Jesús es hermoso. Solo Él puede hacerme feliz y hacerme gozar. Por eso lo llamo, lo lloro, lo busco. ¿Dónde? Dentro de mi alma. Quiero que Jesús me triture interiormente para hacer hostia pura donde Él pueda descansar. Quiero estar sedienta de amor para que otras almas posean también ese amor. Que yo muera a las criaturas y a mí misma para que Él viva en mí. ¿Hay algo bueno, bello, verdadero que podemos concebir que en Jesús no esté? Bueno, ahora quiero seguir también porque queremos irla conociendo íntimamente con algunos de sus sentimientos. Dice ella, qué feliz soy. He sido cautivada en las redes del divino pescador. Soy su prometida. Y muy luego celebraremos nuestros desposorios en el Carmen. El 8 de diciembre me comprometí, mi pensamiento no se ocupa sino de Él. Es mi ideal infinito. Oh, qué feliz soy. Puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido Él. Y hablemos ahora un poco de sus aspiraciones. Exclama ella, Teresita. Nosotros en Chile, cuando nos dicen Teresita, no es nuestra otra hermana Teresita de Lisieux, porque la tenemos muy cerca, es Teresita de los Andes. Pero no nos confundimos, Jesús mío, he visto que solo una cosa es necesaria.
amarte y servirte con fidelidad, parecerme y asemejarme en todo a ti. En eso consistirá toda mi ambición. Jesús me pide que sea santa, que haga con perfección mi deber, que el deber es en la cruz. ¿Encontrará el Padre la figura de Cristo en mí? ¿Cuánto me falta para parecerme a Él? Y ella es profundamente mariana. Por eso dice, mi espejo ha de ser María, puesto que yo soy su hija y debo parecerme a ella. Así me pareceré a Jesús. Tomemos esto a modo de introducción. Y hablemos un poco de su biografía. Nosotros les decimos, hablemos de esta chiquilla, por lo joven. Algunas veces, claro, me es difícil tratar de hacerme entender porque me salen mis propios modismos chilenos. Bueno, pero yo creo que nos entenderemos. Hablemos de quién es esta chiquilla. Santa Teresa Jesús de los Andes se llama Juanita Enriqueta Fernández Solar y es la primera chilena, pero también la primera carmelita americana que ha alcanzado este gran honor de llegar a los altares. Yo les voy a hacer una pregunta ahora. También la hice ayer en Ponce. Levántenme la mano los que quieran ir al cielo. No tengan miedo. Ahora sí, ya me dieron ánimo de seguir. Y ella es la receta. Vamos a seguir su camino y yo les aseguro que lo siguen con la misma fidelidad y el amor que ella tuvo por Cristo, van a llegar. ¿Con qué ropa? Con la que tienen. Confíen en la misericordia de Dios, que es mayor que la de los hombres. Ella escribe en su diario, lo voy a decir su biografía tal como ella la escribió, seguramente para que la conocieran de sus propias palabras. Lo voy a leer porque a mi edad, perdón, se me olvidó decir, yo me falta muy poco, un par de días para cumplir 69 y un año para los 70. Entonces la memoria va poniéndose un poco frágil. Nací el año 1900, el día 13 de julio. Mi mamá se llama Lucía Solar de Fernández, mi papá Miguel Fernández Jara. Vivíamos con mi abuelito anciano, ya se llamaba Eulogio Solar. Se puede decir que era un santo, pues todo el día se le veía pasando las cuentas del rosario. Otra advocación para llegar a la santidad. Jesús no quiso que naciese como él, pobre, y nací en medio de riquezas, pero regalona de todo. Eso es muy cariñosa. Yo era la cuarta. La primera, la mayor, se llamaba Lucía, que tenía 7 años. Miguel, el segundo, de 6 años. Y Lucho se le dice a los Luis. El tercero tenía 3 años. Poco después nació Rebeca. Rebeca, al poco tiempo de pasar ahí al cielo, también entró al Carmelo y fue monja carmelita descalza. La Rebeca, bueno, y hay un hermano menor todavía que ya lo vamos a nombrar. Y dice, la Rebeca era lo contrario, las dos éramos muy regalonas. Hacíamos con mi abuelito lo que queríamos y le engañábamos con besos y caricias. A mí desde pequeñita me decían que era la más bonita de mis hermanos, aunque yo no me daba cuenta de ello. Y fíjese algunos datos
importantes que nos tienen que servir. Dice, desde sus 6 años, desde sus 6 años, asistía con su madre casi a diario a la Santa Misa y suspiraba por la comunión que recibió por primera vez a los 10 años en septiembre de 1910. ¿Cuántos papás traen a sus hijos a los 6 años a la celebración de la misa? Para que suspiren como Teresita por recibir la comunión y que se vayan preparando en la misma Eucaristía para llegar a su primera comunión. Es un ejemplo. ¿Por qué llegó ella a ser santa? Ahí también hay una gran colaboración de los papás. Y desde entonces ella siempre procuró comulgar diariamente, después de la primera comunión. Otro ejemplo. Traemos a los niños para hacer la primera comunión ese día, segundo domingo. El tercero y el cuarto a veces ya no vienen y después se quedan en casa. Pero ella aprovecha esto que hacen sus padres para pasar largo rato desde pequeñita en diálogo amistoso con Jesús. Y también desde su niñez vivió una vida mariana muy intensa. ¿Y qué ocurre con esta vida mariana? Son cimientos fuertes para una vida espiritual. Porque el conocimiento, ya el amor de la Madre de Dios, vivificó y sostuvo todos los momentos de su camino de seguimiento de Cristo. Poco más tarde, ella hace sus estudios en un colegio de los Sagrados Corazones entre los 7 años y los 18 años. ¿Y quién era ella en el colegio? Una chica profundamente afectiva, se creía también incapaz de vivir separada por los suyos, sin embargo asume generosamente la prueba de estudiar en régimen de internado los 3 últimos cursos, como entrenamiento para esa separación definitiva que ella va a tener una vez que ingrese en el Carmelo. Hablemos de su partida al cielo. Se tiene una idea de la causa de su muerte. Así lo certificaron los médicos en aquella época. Las monjas tenían una huerta en su convento y se piensa que esa huerta en un momento estuvo contaminada y ella contrajo esta enfermedad que es el tifus. Yo siempre lo digo porque tengo una cierta duda, que no sé si es razonable. De todas las monjas que había en el convento fue la única que se contaminó. Pero bueno, ese fue el diagnóstico que se dio. Pero hay otros antecedentes. Ella a los 13 años fue operada de apendicitis y que tenía una salud frágil. Y fíjese algo especial, a los 20 años, ella estando ya dentro del Carmelo, le confía prácticamente a su único confesor carmelita descalzo, el padre Abertaro: voy a morir dentro de un mes. Y así fue como luego llegó Semana Santa, llega el 2 de abril, cae enferma, se siente muy mal. Es ahí cuando se piensa que es tifus. No obstante, ella continúa su vida como si estuviera bien, pues siguió todas las costumbres de la comunidad. Pocos días después, el 5 de abril del año 1920, solicita los sacramentos de los enfermos. Al día siguiente, recién hace su profesión religiosa
lo que se llama en articulo mortis, luego la trasladan a la enfermería. Se dice que iba muy alegre y hacía bromas, porque ahora decía, tengan respeto conmigo porque ahora soy profesa. Y 6 días más tarde, el 12 de abril del año 1920, a las 19:15 de la tarde, parte al cielo con 19 años y 9 meses. Y ahí está la gran duda de muchos. Tan jovencita y es santa, y yo tengo 70, 80 años y veo que me falta tanto. Entonces vamos a hablar del tema que he preparado para esta primera parte, para comentar qué hizo ella para ser santa. Una de las grandes cosas es que amó tiernamente a Jesús. Pero comencemos. Dice ella refiriéndose a su primera comunión. Jesús desde ese primer abrazo no me soltó y me tomó para sí. Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús largo rato. No dejemos que los niños no continúen viniendo a la Eucaristía después de la primera comunión. Podría ser una conclusión. A los 14 años le habló Jesús diciéndole que quería su corazón solo para él, dándole también la vocación al Carmelo. ¿Cuántos jóvenes de 14 años pueden decir eso hoy día? Dentro de su preparación, porque también se preparó, está la lectura de nuestros santos carmelitas, la correspondencia con la priora del convento de los Andes, donde ella luego fue a vivir. Pero ella ya a los 17 años expone su ideal carmelita, que es sufrir y orar. Y con ardor defiende su vida contemplativa, que a veces el mundo tacha de inútil. Le ilusiona saber que su sacrificio servirá para mejorar y purificar el mundo. Y entonces, como carmelita, Juanita Fernández Solar pasa a llamarse Teresa de Jesús. Hoy día la conocemos como Teresa de Jesús de los Andes, porque para no confundirla con la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, que nos honra acompañarnos ahí, le dicen de los Andes, porque a ella también le llaman Teresa de Jesús de Ávila. Pero no alcanzó a vivir ni un año completo en el convento, porque muere el 12 de abril del año 1920. Pero fíjense que las religiosas aseguraban que ya había entrado santa al Carmelo, de modo que en tan corto tiempo pudo consumar la carrera a la santidad que había iniciado muy en serio mucho antes de la primera comunión. Chica enamorada o joven de Cristo. Decía Juanita, ese loco de amor me ha vuelto loca. Y su ilusión y su constante empeño fue asemejarse a Él, configurarse con Cristo. Por eso, deseando llegar a ser una excelente copia suya, vivió decidida ir hasta el final hasta el fin del mundo, atravesando fuego, si hubiera sido preciso para hacerle fiel a Cristo. Y estaba siempre dispuesta a servir y sacrificarse por los demás.
en misiones, etc. Sobre todo por alegría y por la felicidad, para hacer amable y atractiva la virtud. Pero su vida fue enteramente normal, equilibrada, alcanzó una envidiable madurez, integrando en la más armoniosa armonía la síntesis de lo divino y humano. Oración, estudios, deberes hogareños, deporte. Era muy aficionada a la equitación, era muy aficionada a la natación. Es una chica muy humana. Claro, no pensemos que para llegar a ser santo hay que vivir una alfombra divina alimentado por los ángeles. Hay que hacer una vida humana como la hizo Teresita de los Andes, que hizo despertar hambre y sed de Dios hoy en un mundo muy materializado, nuestro mundo. Y como joven bellísima, simpática, deportista, alegre, equilibrada, servicial, responsable, Teresa de los Andes está en inmejorables condiciones para arrastrar a la juventud en pos de Cristo. Y para recordarnos a todos que es preciso cumplir el programa evangélico del amor para realizarnos como personas. Por eso, por su intercesión, el Señor está derramando una copiosa lluvia de gracias y favores de toda especie hacia sí, porque atrae hacia sí a innumerables hijos pródigos. Fíjese que tenemos un santuario en Auco. Auco es donde está el santuario a 45 kilómetros de la capital, donde han peregrinado y siguen peregrinando hasta 100.000 personas por mes. Entonces así Teresa de los Andes viene cumpliendo la misión que ya le fuera encomendada poco después de su muerte, que es despertar hambre y sed de Dios en nuestro mundo materializado. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, Santo Padre, el 3 de abril del año 1987 y ha sido solemnemente canonizada por el mismo Papa en Roma el 21 de marzo de 1993. Continuamos hablando un poco ahora de su espiritualidad. Fíjese que a pesar de su juventud, 19 años, y de su cortísima vida en el Carmelo, como dije antes, 11 meses, su espiritualidad es muy rica y muy transparente. Sé que muchos están leyendo el diario, pero cuando lean también su precioso epistolario, aparte del diario, que comenzó a escribir el año 1917, con el título Historia de la vida de una de sus hijas, pueden apreciar ustedes los quilates de esta alma extraordinaria. Escribe Juanita. No se olvide, Juanita Teresita, estoy hablando de la misma persona. La mirada de mi crucifijo me sostiene. Qué feliz soy, he sido cautivada en las redes amorosas del divino pescador. El 8 de diciembre me comprometí y desde ese día mis pensamientos no se ocupan sino de Él. Jesús mío, he visto que solo una cosa es necesaria: amarte y servirte con fidelidad para hacerme y asemejarme
en todo a ti, en eso consistirá toda mi ambición. Y como dije antes, su gran devoción por María, de un modo especial, escribe ella: la Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. Mi devoción especial era la Virgen. Le contaba todo. Sentía su voz dentro de mí misma. Y mi espejo ha de ser María, puesto que soy su hija. Debo parecerme a ella. De ese modo me pareceré a Jesús. Su amor al Carmelo, a las almas, a sus seres queridos, es una gran faceta de su espiritualidad. ¿Y por qué llegó a ser santa? ¿Qué méritos tuvo para llegar ahí al altar? Viendo que no hizo ninguna obra extraordinaria y no alcanzó a cumplir los 20 años. Y muchos se preguntan, santos varones y santas mujeres, ¿qué méritos tiene para llegar a los altares? Esos que se preguntan deben saber que la santidad a lo que todos los bautizados estamos llamados se alcanza tratando de cumplir siempre y en todo, ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Dónde? En el puesto que a cada uno le toca ocupar en la vida. No es pues lo importante el papel o misión que uno tiene encomendado, sino el amor y la ilusión con que lo desempeña. Si estamos de acuerdo en esto, podemos darnos cuenta también que cuando vamos a una obra de teatro, ¿a quién se aplaude? Se aplaude al que hace de señor, rey, obispo, no, sino que al que encarna bien su personaje y lo representa con perfección, aunque haga de mendigo, de bufón. Y lo mismo ocurre en este teatro del mundo. Dios, dueño absoluto de todo, no necesita de nuestras cosas, busca solamente nuestro amor, porque como nos hizo libres, podemos negárselo, prefiriendo nuestros propios planes a los planes suyos. Y como podemos incluso estropear nuestras buenas obras, actuando a veces egoístamente, no mira a Dios su grandeza o pequeñez, sino que el amor con la cual las practicamos. Por lo demás, esta es la misma doctrina que proclama San Pablo en Corintios 12, ¿verdad? Y 13, la primera carta de Corintios. Aquello de que uno, aunque traslade montañas y se deje quemar vivo, se actúa sin amor, o sea, interesadamente buscándose a sí mismo, de nada sirve. Nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz también nos advierte. Nos pide donde no hay amor, poner amor, y nos ha dicho que a la tarde de la vida seremos juzgados por el amor que hemos sabido dar a los demás. Bien, y así fue como fue canonizada por el santo Juan Pablo II, no se olviden, San Juan Pablo II, un proceso que se inició el año 47 y que fue reactivado después el año 1976. Los religiosos ya lo querían promover y bueno, fue muy oportuno que el Papa la canonizara a esta joven chiquilla carmelita chilena.
chilena. Porque como enamorada de Cristo, nos contagiará a los jóvenes y a nosotros los adultos de su amor, que nos impulsará como a Cristo. ¿A qué? A obedecer incondicionalmente al Padre y a vivir para los demás. Según la Santa Madre, el Señor nos pide dos cosas: amar a Dios y a los demás. Porque nos convencerá de que solo a base de espíritu de superación y de esfuerzo maduraremos y nos realizaremos como persona, y porque olvidándose de sí misma, sacrificándose por los demás, nos señala el camino que conduce al equilibrio humano y a la verdadera felicidad. Veamos, para descansar un poco, cómo pensaba ella. Dice ella: solo Dios nos basta para ser dichosa. Quiero proponerte una nueva vocación, le escribe a su hermana: que seas religiosa, que seas carmelita, para que vivas siempre con Dios en el fondo de tu alma. Jesús, desde ese primer abrazo, no me soltó, me tomó para sí. Todos los días comulgaba y hablaba con él largo rato. Pero mi devoción especial era la Virgen María. Le contaba todo. Sentía su voz dentro de mí misma. Estoy repitiendo lo que antes dije, pero para que nos vaya quedando a nosotros su ejemplo y su forma de pensar. Cuando ella tuvo una fiebre espantosa a los 13 años, escribe: nuestro Señor me llamaba para sí. A los 14 años me envió una apendicitis, lo que me hizo oír su voz querida que me llamaba para hacerme esposa más tarde en el Carmelo. En Dios está la fuente de la dicha. Todos los días hago mi meditación y veo cuán gran ayuda es santificarse. En el espejo del alma es cuando se conoce en ella y a sí misma. Soy la persona más dichosa. Encontré la felicidad más completa. Si vieran la felicidad del mundo, todos correrían a los conventos. A la madre priora donde ella estudiaba, le escribe una carta muy hermosa. No la puedo leer porque es extensa, pero en síntesis dice: madre querida, usted cree que se va a encontrar con una historia muy interesante. No quiero que se engañe. La historia que usted va a leer no es la historia de mi vida, sino la vida íntima de una pobre alma que sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de beneficios y gracias. La historia de mi alma se resume en dos palabras: sufrir y amar. Mi vida se divide en dos periodos, desde la edad de la razón hasta mi primera comunión, donde Jesús me colmó de favores tanto en el primer periodo como en el segundo, que es después de mi primera comunión, o más bien hasta mi entrada al puerto del Carmelo. Teresa va preparando su camino al Carmelo. Ella estuvo internada y no le agradaba mucho porque eso lo alejaba de su familia. En un colegio de religiosas de los Sagrados Corazones. Y ella lo escribe en el diario, ese gran deseo que siempre ella quiso estar con su familia.
En una entrevista con la madre de ese colegio, con la orientadora, a los 15 años, ella comienza a adivinar un poco su orientación carmelita, pero el colegio era de los Sagrados Corazones y que tenía una cierta duda. Entonces tiene que decidir un poco, como también tiene que decidir entre tener amigos o algún noviazgo, pero entiende que el amor humano se extingue y el de Dios para siempre permanece. Lo divino lo alcanza todo. También la madre orientadora tiene una cierta duda, pero Teresa lo único que quiere es ser esposa de Cristo. Con todo, la madre orientadora le recomienda a leer a Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, y a Teresita de Lisieux. Juanita ya piensa que tienen algunos puntos importantes, parecidos con ella. Por eso en diciembre del año 1915, el 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, a los 15 años, va a ser un día muy importante. Y le hace un compromiso a la Inmaculada. Un compromiso de ser esposa de Jesús. Le dice a la Virgen que será doblemente su hija y exclama: ¡oh, qué feliz soy! Puedo decir de verdad que el único amor de mi corazón ha sido a Él. Y escribe la siguiente fórmula de compromiso. Hoy, 8 de diciembre de 1915, de 15 años, hago votos delante de la Santísima Trinidad y en presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo, de no admitir otro esposo, sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último día de mi vida. A los 15 años. Dejemos y permitamos que nuestra juventud, ya en esa edad, pueda tomar estas decisiones y apoyémoslas. Porque podemos decir muchas cosas. Claro, aquí nos interesa decir que comienza para Juanita la vida de la vivencia en el Carmelo. Pero también ella a los 15 años hizo votos de no admitir otro esposo que a Jesús. Dice Juanita: vivo con él, ambos conversamos sin que nadie nos sorprenda. Por ese tiempo ella es una perfecta carmelita seglar. Y le cuenta a una amiga que en una visita al convento de los Andes, la priora le dijo en su primera entrevista que desde la primera carta a ella ya sabía que era carmelita. La lectura de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, se añade luego la de Sor Isabel de la Trinidad, hoy Santa Isabel de la Trinidad. Las tres carmelitas la contagiarán muchísimo, pero quien la contagia mucho luego es el encuentro con el Santo Padre San Juan de la Cruz, que es un poco más tarde, a los 19 años, con la lectura del libro Suma Espiritual. Entonces, luego estos 4 carmelitas serán las que le amoldarán su espiritualidad. Y de ahí comienza ella a cambiar su forma de escribir y de pensar. Por ejemplo, a su hermana le escribe a los 16 años: el Divino Maestro se ha compadecido de mí, acercándose, me ha dicho muy por lo bajo: deja todo, tu padre y madre y cuanto tienes y sígueme. ¿Qué se podrá rehusar a este llamado? Y más tarde, a los 17 años, ya comienza a escribir: me gustan las carmelitas, porque son tan sencillas, tan alegres,
Pienso que Jesús debió ser así. Pero vi que la vida de la Carmelita consiste en sufrir, en amar y rezar. Cuando los consuelos de la oración me sean negados, ¿qué se dará de mí? ¿Temblaré? Mas Jesús me dijo, ¿tú crees que te abandonaré? Y así por fin, el 7 de septiembre de 1918, a los 18 años, escribe la priora de los Andes del convento, solicitando formalmente la entrada al Carmelo. Describe Teresa: le voy a suplicar que me admita en este palomarcito. Ustedes saben que es un término de la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, que a los conventos le llamaba palomarcito. Así es que le pido, por favor, me diga si hay un huequito, que en chileno significa un pequeño espacio. Y a la vuelta de correo la respuesta es afirmativa. Para fortalecer los ánimos, lee entonces ahora nuevamente a la Santa Madre el libro Camino de Perfección. Al año siguiente, hasta la entrada al Carmelo, el 7 de mayo de 1919. Ella vive en consonancia con el carisma de Teresa de Jesús. ¿Cuál es? Vida orante, retiros, lectura espiritual, examen de conciencia, fuerte vivencia de la voluntad de Dios. Pues dice, la esposa ha de unir su voluntad a la de su esposa. Bien. Pero aún hay dudas a veces. ¿Qué hizo esta joven para ser santa? Se lo voy a contar una anécdota. Después que me invitó el padre Misael a Cuba, fui a dar un taller donde las madres carmelitas descalzas, estaba la capilla llena, vino el señor obispo de Guantánamo, Monseñor Wilfredo, y cuando ya están todas las personas sentadas, habían 2 personas de pie al fondo, con una libretita pequeñita y un lápiz así, y me dice el obispo: don Pedro, dígale a Jesús que están al fondo que pasen adelante y se sienten. Siempre vienen después que yo llego. Yo inocentemente pensé que eran periodistas, algo similar. Después me dijo quién era. Y entonces, terminada la exposición, uno de ellos se pone de pie con su libreta y dice: una pregunta, por favor. Por eso pensé yo que eran periodistas. ¿Qué hizo esta joven para ser santa? Lo miré y le dije: nada. Claro, se sorprende. Nada más que amar intensamente a Dios y a su voluntad. Por eso entendemos que luego Juanita escribe en su diario, a los 17 años: Jesús mío, te amo, soy toda tuya, me entrego por completo a tu divina voluntad, y añade más adelante: quiero cumplir tu voluntad, quiero pasar mi vida sufriendo para reparar mis pecados y los de los pecadores, para que se santifiquen los sacerdotes. No quiero ser feliz yo, sino que tú seas feliz. Quiero ser soldado para que dispongas a cada instante de mi voluntad, y gustoso quiero ser animosa, fuerte, generosa en servirte, Señor, esposo de mi alma. En pocas palabras, lo escribe todo. Parece que me está quedando poco tiempo. Bueno, porque además el Señor dice: porque esta es tu voluntad,
Perdón, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Y Juanita vivió y partió la vida enteramente enamorada del Hijo. Vamos a tomar un breve descanso. Luego voy a continuar hablando porque ella tenía una propiedad muy atrayente. ¿Cuáles son sus milagros? Porque siempre es una pregunta. El mensaje a la juventud, ¿verdad? Y su camino a la plenitud humana y cómo asimiló las exigencias del Evangelio. Y vamos a continuar con un tema nuevo, ya conociendo a nuestra hermana sobre su experiencia de Dios. Así que descansamos, Padre. Bueno.